¿Qué dice la Escritura sobre quién es Dios? Respuesta revelada para tu vida transformadora. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, el pueblo de Israel se encontraba en un tiempo de oscuridad y desesperación. Oprimidos bajo el yugo del faraón de Egipto, clamaban con fervor al Dios eterno, buscando liberación de su amarga esclavitud. Entre los ecos de sus lamentos, un pastor llamado Moisés cuidaba sus ovejas en el desierto de Madián. En su corazón, la angustia del pueblo resonaba profundamente, pero su vida era tranquila, alejada del clamor de sus hermanos. Un día, mientras Moisés caminaba por el Horeb, la montaña santa, una luz fulgurante llamó su atención. A lo lejos, vio una zarza ardiente que no se consumía. Intrigado, se acercó. Entonces, una voz poderosa y amorosa rompió el silencio. «Moisés, Moisés». El asombro recorrió su ser mientras respondía, «Heme aquí». El santo le dijo, «No te acerques, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». Dios se reveló a Moisés, diciendo, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés cubrió su rostro, temiendo mirar a Dios. Entonces el Altísimo continuó, «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor. Ahora te envío a ti para que lo saques de la opresión». Moisés, aterrado y lleno de dudas, cuestionó, «¿Quién soy yo para ir ante el faraón?». El Eterno respondió con firmeza, «Yo estaré contigo. Dile a los israelitas que yo soy, te envía a ellos». El miedo y la inseguridad cargaban el corazón de Moisés, pero la pantalla de la voz divina lo envolvía, llenándolo de una esperanza renovadora. En Egipto, el faraón se negaba a liberar a los israelitas, endureciendo su corazón ante las súplicas que llegaban hasta él. La opresión aumentaba, y los milagros de Dios comenzaban a manifestarse. El agua se tornaba en sangre y las plagas devastaban la tierra, mostrándole a Egipto la verdadera autoridad del Dios de Israel. Mientras tanto, un viento de desconfianza soplaba entre el pueblo. Algunos cuestionaban a Moisés, dudando de su credibilidad y de las promesas divinas. A pesar de sus esfuerzos por persuadir a los israelitas, la zozobra crecía. Sin embargo, Dios no se olvidaba. Envió maná del cielo y agua de la roca, reafirmando su presencia y amor inquebrantables. Las pruebas en el desierto comenzaron a forjar el carácter de los israelitas. ¿Podrían confiar en el Dios que les había prometido liberación? En medio del éxodo, experimentaron la maravilla de su cuidado y la compleja relación forjada entre el Creador y su pueblo. Moisés recordaba cada palabra de Dios, sintiendo el peso del propósito divino en su alma, no solo como liberador, sino como voz de esperanza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que los israelitas se acercaban a la tierra prometida, un ominoso silencio se apoderó de ellos, recordando la incertidumbre que rodeaba su futuro. Sin embargo, en el eco de cada paso, la voz de Dios resonaba en sus corazones, impulsándolos a seguir adelante y reafirmando la verdad de «Yo soy». Las lecciones de fe y la obra de Dios estaban a punto de desplomarse en un desenlace poderoso que aún aguardaba. ¿Logrará Moisés llevar a su pueblo hacia la libertad prometida? El destino se tejía en las manos del Eterno, mientras la historia aguardaba ser revelada. Moisés se encontraba angustiado, enfrentando la incredulidad de su pueblo y las terribles represalias del faraón. Aún así, la convicción de que había sido llamado por el Dios Altísimo lo sostenía. Cada plaga que afligía a Egipto era un recordatorio de que el Creador estaba en control, y con cada manifestación de su poder, los corazones de los israelitas comenzaban lentamente a volverse. Aún así,
La tensión crecía entre quienes se mantenían fieles a la promesa y quienes se dejaban llevar por la desesperanza. Cuando Dios envió la penúltima plaga, la llegada de la muerte del primogénito, el aire se volvió denso con la anticipación de un destino que cambiaría el curso de su historia. Fue entonces que el Eterno instruyó a Moisés sobre la Pascua, el sacrificio del Cordero, cuyas entrañas solo debían ser derramadas en un acto de obediencia. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros, dijo el Señor. Éxodo 12:13. En sus corazones, los israelitas sentían el peso de la promesa, pero también el camino doloroso que debían recorrer para alcanzar la liberación. La noche de la Pascua llegó, y bajo la oscura luz de la luna, las casas de los israelitas estaban marcadas con la sangre del Cordero. Moisés, lleno de fervor, instó a su pueblo a permanecer firmes. La libertad está al alcance, pero debe ser abrazada con confianza, decía con voz resonante mientras la sombra de la muerte pasaba por las calles de Egipto. En medio del clamor y la angustia de los egipcios, los israelitas sintieron el poder liberador de Dios surgiendo en ellos. La mañana siguiente trajo la devastación a la tierra de Faraón, y por fin el rey se vio obligado a liberar a los hebreos. Los israelitas, cargados con los bienes de Egipto, atravesaron la frontera de su antigua esclavitud, sin saber los peligros que aún les esperaban en el camino. Sin embargo, la libertad no fue solo física. Cada paso que daban resonaba con el acto de fe que llevaban en sus corazones. Moisés les decía: «Mirad hacia el mar, porque el Señor peleará por vosotros». La amenaza del ejército del faraón se cernía sobre ellos, y el temor comenzó a sembrarse entre el pueblo. «No había sepulcros en Egipto, ¿por qué nos has sacado aquí para morir?». Su lamento era un eco desgarrador de desesperanza. Pero Dios, en su infinita soberanía, sorprendió a todos. Alzó su vara sobre el Mar Rojo, y las aguas se separaron como un poderoso testimonio de su fidelidad. Éxodo 14:21. Los israelitas cruzaron la tierra seca, un camino hecho en su angustia, dejando atrás los recuerdos de su cautiverio y abrazando un futuro incierto, pero respaldado por la mano poderosa del Eterno. Al ver a sus opresores sumergirse en las aguas, un canto de liberación comenzó a brotar entre el pueblo. «Cantaré a Jehová, porque se ha triunfado gloriosamente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete». Éxodo 15:1. Las olas se llevaron consigo no solo el cuerpo físico de Faraón, sino también el peso del miedo que había tenido cautivo al pueblo durante generaciones. Los días se convirtieron en semanas, y durante su travesía por el desierto, Dios proveyó el maná y las codornices, esencia de sustento y testimonio de su amoroso cuidado. Pero el desafío seguía presente. A medida que se aproximaban a la tierra prometida, la fe del pueblo se veía puesta a prueba. ¿Podrían realmente confiar en aquel que los había liberado? Los murmullos de desconfianza comenzaban a surcar el aire entre ellos. A medida que Moisés ascendía al monte Sinaí para recibir la ley divina, un nuevo capítulo de revelación se abría. Dios, en su infinita bondad, les concedió su regla, una guía para vivir en un nuevo pacto. Sin embargo, un gravísimo temor se apoderó de Moisés cuando escuchó la voz de Dios en medio de relámpagos y truenos, recordándole que su senda, aunque redentora, venía acompañada de una respuesta a su llamado. Mientras la nube de la gloria divina descendía, la pregunta reverberaba en el corazón de Moisés: ¿cómo guiaré a este pueblo si aún no comprenden el propósito de su libertad? Y así la historia de la redención continuaba, tejiendo la promesa de un pacto eterno. Con el pueblo ahora ante la ley y la senda trazada hacia la tierra prometida, una nueva verdad comenzaba a tomar forma. La liberación física no era el fin, era el comienzo de un viaje de transformación. ¿Cómo se manifestará la soberanía de Dios en sus corazones mientras siguen avanzando hacia lo desconocido? En el horizonte, la tierra de promesas aguardaba, y el Eterno seguía trazando el camino, revelándose a su pueblo a través de cada prueba y cada bendición. Así, la historia se entrelazaba, mientras las olas de la gracia y el propósito eran continuamente invocadas. Mientras Moisés permanecía en la cima del monte Sinaí, la nube oscura de la gloria del Eterno cubrió la montaña.
La tierra temblaba ante la presencia del Señor, y el sonido de truenos resonaba como un poderoso recordatorio de su majestad. El corazón de Moisés palpitaba de reverente temor y asombro, sabiendo que en esos momentos se estaba forjando el destino de su pueblo. «Yo soy el que soy», resonó la voz clara y potente, llenando el aire con autoridad divina. Cada palabra traía consigo el peso de la creación y la promesa, recordándole a Moisés que no era solo un líder, había sido hecho instrumento de un propósito mayor. Mientras tanto, el pueblo, acampado al pie de la montaña, observaba con inquietud. Los israelitas se habían convertido en un pueblo renovado, pero aún arrastraban las cadenas del escepticismo. Moisés ha tardado demasiado, murmuraban algunos, sucumbiendo a las sombras de la duda. ¿Acaso Dios ha dejado de hablarle? La intranquilidad era palpable, alimentando la llama del miedo y el temor. En su anhelo por certidumbre, el pueblo comenzó a conformar ídolos, buscando un Dios que pudieran ver y tocar. Aarón, sumido en la presión, sucumbió a la demanda de su pueblo. «Traedme los pendientes de oro», dijo, mientras un brillo oscuro comenzaba a invadir el corazón de aquellos que habían sido liberados. Con el oro fundido surgió un becerro, imagen de una esperanza caída, y las voces de júbilo llenaron el aire. Pero lo que ellos consideraban adoración se convertía en un desprecio al Dios vivo que los había salvado. A medida que Moisés descendía de la montaña con las tablas de la ley, su corazón se partió al ver la corrupción y el desvío de su pueblo. «¿Qué estáis haciendo?», exclamó con un grito penetrante, despojándose de su propia alegría por el argumento de su gente. La rebelión contra el Señor era un grito de angustia, y su alma palpitaba con la necesidad de intercesión. «Otra vez habéis pecado gravemente contra el Señor», dijo, arrugando los labios en un gesto de dolor profundo. Su espíritu anhelaba restauración, no condenación. La intercesión de Moisés resonó en lo alto. «Perdona, oh Dios, si no, bórrame del libro que has escrito». Entendía que el yugo de la culpa podía superar la trascendente gracia del Eterno. Éxodo 32:32. La respuesta de Dios fue solemne. «Al que peque, a ese borraré de mi libro». Las palabras de Dios eran un eco de justicia, recordando la seriedad del pacto establecido. Esta nueva generación estaba siendo moldeada no solo por leyes, sino por la relación y el compromiso mutuo con el Dios que los había elegido. A pesar de la rebelión, el Señor en su infinita compasión decidió mantener su promesa. «Voy a enviar a un ángel delante de ti», dijo, «y traeré juicio sobre las naciones que se interpongan». Así, en medio de la traición, la fe y el perdón comenzaron a entrelazarse en la historia del pueblo de Israel. Mientras la montaña seguía resguardando el árbol de la vida, el pueblo se dio cuenta de que tenían un camino por delante, uno lleno de desafíos y promesas. Aprendieron que la separación de Dios traía oscuridad y desolación, mientras que acercarse a Él iluminaba el rumbo a seguir. Las palabras de Moisés resonaban en sus corazones. «El Señor va delante de ustedes, no teman». Finalmente, estos momentos de prueba transformarían la incredulidad en fe viva, la esclavitud en libertad y otras enseñanzas de valía. El futuro les aguardaba lleno de promesas, pero la reticencia seguiría siendo parte de su viaje. ¿Cómo se manifestará la soberanía de Dios en sus corazones? Esta pregunta palpitaría en sus mentes mientras avanzaban. La historia de redención estaba lejos de terminar. Se abría un nuevo capítulo en el libro de la existencia, lleno de ensayos y desafíos, que los llevarían hacia su destino. Así, mientras el pueblo se preparaba para la jornada hacia la tierra prometida, el eco de una verdad poderosa se levantaba. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. El viaje apenas comenzaba, y el misterio de la fidelidad divina continúa revelándose en cada paso. ¿Qué más tiene reservado el Eterno para un pueblo en transformación? La aventura de fe apenas se iniciaba. Moisés, sintiendo el peso de su misión, volvió a la cima del monte Sinaí,
donde la nube de la gloria del Señor se había asentado como un manto de sagrado silencio. La vibrante luz que emanaba de la presencia divina iluminaba su alma y llenaba su corazón con una renovada determinación. Mientras el pueblo permanecía lejos, agitados por su reciente transgresión, Dios lo llamó nuevamente. «Moisés, ven a mí». Con paso firme, Moisés se acercó a la intimidad de la presencia divina, sabiendo que, a pesar de la traición de su pueblo, el Señor lo había elegido para guiarles a la redención y la restauración. En ese momento, Dios habló con poder. «Escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel». Las tablas de la ley, símbolo de la relación entre el Eterno y su pueblo, fueron nuevamente entregadas a Moisés, como una expresión de perdón y renovación. «Yo soy un Dios celoso», advirtió el Señor. «Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me desobedecen. Mas muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». Éxodo 20, 5, 6. La justicia de Dios se manifestaba junto a su compasión infinita. Desde la cima del monte, Moisés observó cómo la nube de sombra se disipaba desde el campamento. Pero el pueblo aún luchaba contra sus temores y dudas. «¿Quién nos guiará ahora?», clamaban unos a otros, su corazón gravitado por el recuerdo del becerro que habían forjado. La lucha intraespiritual se intensificaba. La incertidumbre tambaleaba su fe en los días de gloria que habían disfrutado bajo la protección del Eterno. «Escuchad, oh Israel», exclamó Moisés al descender una vez más. «El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno». Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:4-5. Con estas palabras, Moisés buscaba avivar la llama de la fe en los corazones aturdidos por la oscuridad. Al oír esto, algunos se sintieron conmovidos, mientras que otros continuaron aferrándose a su escepticismo. La raíz de la rebelión aún estaba viva, y Dios, en su sabiduría, sabía que el camino de la restauración sería un reto, pero la transformación era posible. Su voz, aunque firme, nunca había dejado de ser un susurro de amor y una invitación a la reconciliación. Durante las semanas que siguieron, Moisés permaneció en la presencia del Señor, haciendo sacrificios y ofrendas de acción de gracias, reconociendo que el camino hacia la tierra prometida no solo era físico, sino también espiritual. El Eterno le instruyó sobre la construcción del tabernáculo, un lugar donde su gloria podría habitar entre las tribus. «Harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Éxodo 25:8. Las dimensiones del tabernáculo se trazaban con precisión, reflejando el deseo profundo de Dios por estar cercano a su pueblo. Sin embargo, en el campamento, la inquietud seguía fuerte. Los israelitas comenzaban a anhelar su pasado en Egipto, convirtiéndose en una sombra de lo que una vez fueron, olvidando las maravillas del Éxodo. En este contexto, algunos de los ancianos comenzaron a cuestionar el liderazgo de Moisés, preguntándose si ya no había más revelaciones del cielo. «¿A dónde hemos ido?», proferían, sumidos en la desesperanza. A medida que la tensión aumentaba, el Eterno, en su infinita sabiduría, sabía que cada desafío presentaría una oportunidad para hacer crecer la fe de su pueblo. «¿No veis la maravilla de mi amor?», preguntó el Señor en su espíritu. «Yo estoy con ustedes, en cada paso. Este camino no solo es hacia la tierra de promesas, sino hacia un corazón transformado». Así se gestaba una preparación para lo que vendría. En la inminente travesía, el Eterno daría su advertencia. «Cuando lleguéis a la tierra prometida, no olvidéis los caminos que os he mostrado. Que mi palabra esté en vuestros corazones y frente a vuestros ojos». La continuación de la historia estaba pendiente, como un libro con páginas en blanco, llenas de promesas por descubrir. En la distancia, el eco de una revelación palpable vibraba en el aire. «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», dice el Señor. «Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis».
Jeremías 29:11. ¿Qué más tiene preparado el Eterno para un pueblo que aún lucha en fe y duda? La próxima etapa de la revelación divina estaba por venir, y su plan estaba en marcha. Moisés descendió del monte Sinaí, las tablas de la ley firmemente sujetas en sus manos. Su corazón palpitaba con la urgencia de comunicar la voluntad de Dios a un pueblo que se debilitaba y se desviaba por el camino de la duda. Con cada paso, el crepitar de las rocas bajo sus pies parecía resonar con la tensión que pesaba en el aire del campamento. Al llegar, la multitud se reunió a su alrededor. Sus rostros mezclaban incredulidad y anhelo. «Escuchad, oh Israel», comenzó Moisés. «Hoy he visto el rostro de nuestro Dios, y con su voz he recibido instrucciones para nuestra vida». Sus palabras fluyeron como un arroyo claro en el desierto, y los corazones vacilantes comenzaron a prestar atención. Él nos ha llamado a ser un pueblo santo, un tesoro peculiar entre todas las naciones. Éxodo 19:5. La promesa de ser el pueblo de Dios resonaba en el corazón de cada uno, pero también el peso de la responsabilidad que esto implicaba. Moisés explicó cómo deberían vivir en santidad, recordándoles los mandamientos que debían seguir, comenzando con el llamado a adorar al único Dios verdadero. Mientras Moisés hablaba, en el fondo de su ser sentía la lucha de su pueblo. Algunos miraban hacia sus antiguos dioses, inseguros de los caminos que debían tomar. La pérdida de la fe había creado grietas en la confianza, y Moisés podía percibir el murmullo desalentador detrás de él. ¿Seremos realmente elegidos? ¿Acaso no hemos pecado demasiado? Sin embargo, el Eterno había decidido manifestarse a través de las decisiones de su pueblo. Dios había hecho un pacto, un nuevo comienzo en la misericordia. El que guarda mis mandamientos y los cumple es el que me ama, dijo Moisés con firmeza, enfatizando la promesa de Dios de estar con ellos en los momentos de prueba. En sus manos se encuentran la vida y la muerte. Lo que cosechen será de acuerdo a lo que siembren. Con voz intensa les compartió sobre la edificación del tabernáculo. Dios habitará entre nosotros, les recordó. La posibilidad de tener la gloria del Eterno entre ellos infundía nueva esperanza. Harán un santuario, y yo estaré allí cada día. La idea de la cercanía de su Dios despertó un murmullo de esperanza en la multitud. Sin embargo, entre los ancianos el desasosiego continuaba. «¿Qué pasará si nos encontramos ante dificultades?», preguntó uno de los más sabios. «La incertidumbre nos abruma y no vemos a nuestro líder siempre cerca». Moisés, sabiendo que tales dudas podrían disminuir la fe en el corazón del pueblo, se dirigió a ellos con compasión. «Mirad hacia atrás, hacia lo que el Señor ha hecho. Desde su mano poderosa hemos sido liberados. Con su luz nos guía en la noche y su sombra nos da refugio durante el día». Les recordó la travesía por el Mar Rojo, la roca de la que brotó agua, y así reavivó su memoria de la providencia divina. Mientras Moisés hablaba, el cielo comenzó a oscurecerse. Una nube se reunió en el horizonte. No era la misma nube santa del monte, sino una señal de advertencia. Y de repente el viento aulló con una fuerza inusual. «Ha llegado el momento de que se manifieste la gloria de Dios», anunció Moisés, sintiendo la presencia del Eterno sobre él. «Preparados debéis estar, porque el Señor mismo pasará entre nosotros». Las vibraciones en el ambiente susurraban misterio. El pueblo, ya dispuesto a seguir a su líder con un renovado fervor, sentía a cada momento que Dios estaba tejiendo algo más. Moisés alzó su mirada hacia el cielo, sintiéndose pequeño ante la majestad divina, y dentro de su corazón surgía la certeza de que la revelación del Señor se acercaba. ¿Qué hará el Señor que en su misericordia está dispuesto a proveer un camino aún en nuestra rebeldía?, se preguntó. Y el eco de su propio pensamiento resonaba dentro de él cuando la voz de Dios retumbó con una profunda verdad. Porque en su justicia todo será revelado, mi plan será cumplido y mi propósito permanecerá. A través de la adversidad, mi pueblo será purificado. Así, la incertidumbre dio paso a un susurro de esperanza, como si las estrellas inclinaran sus ojos para observar lo que estaba por venir. El camino hacia la tierra prometida quedaba cada vez más claro, e inevitablemente la revelación final de Dios comenzaba a dibujarse en el horizonte.
Ciertamente, lo que vendrá tocará el corazón de cada uno. La gloria del Señor no será solo vista, será manifestada. La expectativa aumentaba como un fuego creciente. El pueblo estaba al borde de conocer la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El día de la revelación se acercaba. La atmósfera en el campamento era densa, y el murmullo colectivo comenzó a transformarse en un eco nervioso. La nube oscura se acercaba, girando como un torbellino de sombras y luces. Su presencia incitaba un sentimiento de asombro y temor. Moisés se erguía alto entre el pueblo, su figura recortada contra el fondo dramático del cielo. «Escuchad, oh Israel», volvió a clamar, su voz resonando con firmeza. «Lo que viene no es solo para nuestros ojos, es el mismo Dios que nos guía, el que ha prometido que estará con nosotros en cada prueba. Él ha dicho, deja que mi gloria brille entre vosotros, y así seréis reconocidos entre las naciones». Las palabras de Moisés encendieron un fervor espiritual entre el pueblo, pero no todos estaban listos. En sus corazones, la ansiedad se mezclaba con la expectativa. Algunos ancianos se miraban entre sí, recordando el tiempo de la opresión en Egipto, la dureza de sus días y el dolor que vivieron. «¿Por qué tememos lo que no conocemos?», murmuró uno. «¿Qué comprende el hombre de la gloria de Dios?». Moisés percibió la inquietud de su pueblo y se acercó aún más a ellos. «Temed no, porque el mismo Eterno ha prometido ser nuestro refugio. Sabed que en su luz encontramos la vida, y su amor nos transforma». Con estas palabras, algunas lágrimas brillaron en los ojos de los que recordaban su liberación, sintiendo la verdad presente de la promesa divina. Repentinamente, un temblor se sintió bajo sus pies. La tierra como que respiraba. El corazón de cada hombre y mujer parecía latir al unísono con la magnitud del momento. «El Señor está en camino», exclamó Moisés, levantando las tablas de la ley aún más alto, como un faro que marcaba la llegada del palabra viva. La nube oscura se detuvo justo sobre el campamento, y un fuego ardiente comenzó a brotar de ella. Con cada chispa que brillaba, el aire se llenaba de una fragancia dulce y temible a la vez. «Estamos a punto de experimentar lo que nunca antes hemos vivido», exclamó Moisés. «Este es el tiempo de conocer a nuestro Dios de una manera profunda y transformadora. Su gloria será manifestada entre nosotros». El cielo se llenó de un profundo estruendo, como el rugido de un león, y el pueblo cayó de rodillas. No era solo temor lo que sentían, sino una reverencia que sacudía hasta lo más profundo de sus corazones. «Dios está hablando», resonó la voz de Moisés. «Preparad vuestros corazones y oíd su voz». Y entonces la voz del Eterno emergió de la nube, clara y potente. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre». Éxodo 22. Sus palabras caían como lluvia sobre la tierra seca, dando vida a promesas olvidadas. Con cada declaración, un eco profundo resonaba en las almas, recordando las ataduras pasadas que habían sido rotas. «Que en este pacto, oh Israel, vuestra identidad sea renovada», continuó el Eterno. «Seréis pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Escucharéis mi voz y caminaréis en mis caminos». El pueblo, abrumado por la majestad del momento, sintió el lazo renovado entre ellos y su Creador. La confianza se elevaba como el incienso que se ofrecía al peligroso fuego divino, y aún así, el silencio se volvió un espacio sagrado, donde cada corazón palpitante ansiaba respuestas. De repente, entre la neblina ardiente, una pregunta resonó en el corazón de Moisés. ¿Cómo podrán permanecer firmes ante esta grandeza? En ese instante, el viento sopló suavemente, trayendo consigo un susurro. «En la obediencia hallarán su fortaleza. Mis caminos son más altos que vuestros caminos». Las palabras del Señor brillaron como un faro de esperanza. Moisés contemplaba la vastedad del propósito divino, preguntándose cómo se desarrollaría todo aquel plan. ¿Podría el pueblo resistir los desafíos venideros, o los desvíos del camino fracturarían aquel pacto sagrado? El cielo se iluminó quizás por un instante, resonando lo que estaba por venir. «Por tanto, preparaos, porque el pacto que se manifiesta entre hoy y mañana marcará un nuevo comienzo». En el eco de esta divina advertencia, el pueblo sintió que la atmósfera estaba cargada de un potencial inquebrantable y una promesa viviente. Así,
Mientras el temor y la esperanza se mezclaban, un nuevo gancho se forjaba en el corazón de Moisés y del pueblo. Lo que vendría no solo revelaría la gloria de Dios, sino también cómo ellos, como su pueblo, podrían ser parte activa en el cumplimiento del plan soberano del Creador. La ambigüedad de su futuro parecía difuminarse ante el brillo de la cercanía divina, dejándolos ansiosos por descubrir lo que significaría realmente seguir al Dios de sus padres. La nube seguía allí, inmóvil y majestuosa sobre el campamento. El frío aire nocturno retemblaba bajo su poderosa presencia, y el pueblo, temblando de reverencia, aguardaba ansiosamente la continuación de las revelaciones divinas. Moisés, con las tablas de la ley en su mano, observaba el efecto que cada palabra del Señor provocaba en las almas presentes. Él sabía que aquellos momentos eran críticos, no solo para el pueblo, sino para la historia misma. «Escucharé a Dios de nuevo», dijo Moisés, elevando su voz por encima del viento que soplaba suavemente, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración. Se acercó a la nube, con el corazón palpitante, mientras las llamas danzaban y retumbaban en el aire. Aquella experiencia era más que un espectáculo, era la manifestación directa de la divinidad, un encuentro que definiría su existencia. «¿Qué otra cosa quieres revelarnos, oh Eterno?», clamó Moisés, esperando la respuesta que cambiaría el destino de la nación. El silencio fue reemplazado por la voz omnipresente del Señor. «Yo soy el principio y el fin, y te daré estatutos y leyes que marcarán tu andar y tus días. Escribe estas palabras en tu corazón, porque en ellas hallarás vida». A medida que la voz del Eterno resonaba con fuerza y claridad, cada palabra se escribía en el aire, como si el mismo cielo registrara el pacto entre Dios y su pueblo. Moisés sentía cada frase como una espada afilada que penetraba en su espíritu, moldeando su identidad y destinándole a un camino claro. El tiempo de las promesas y el cumplimiento estaban entrelazados. «Escucharéis mis mandamientos y seréis un pueblo santo, apartado para mí», continuó la voz, «seréis mis testigos en la tierra». Los ancianos y jóvenes se aferraron a estas palabras y los corazones comenzaron a responder. «¿Qué haremos con esta gloria que hemos visto?», preguntó un anciano, su voz temblorosa de entendimiento. «¿Cómo podremos ser el pueblo que el Señor desea?». «En la obediencia se hallará la respuesta», declaró Moisés, sintiendo un nuevo fervor levantarse entre la multitud. «Cada paso en la obediencia es un paso hacia la libertad, y seremos guiados por su mano en cada prueba». Así, mientras el pueblo respiraba cada palabra, Moisés se postró ante la nube, consciente de que estaban surgiendo decisiones eternas sobre la fidelidad y la desobediencia. El destino de su nación dependía de su capacidad de seguir al Señor y adorar la gloria que se manifestaba. Pero en un giro divino, la voz del Señor se elevó una vez más. «Oh Israel, si te desvías de mis caminos, aún en medio de prueba y dificultad, regresaré a ti. Mis promesas son eternas, no habrá sombra de olvido». Un murmullo de aliento pasó entre la gente, mientras entendían que ni sus fallas ni dudas podrían eclipsar la fidelidad de Dios. «Pero, ¿cómo permaneceremos en la senda de la obediencia?», preguntó una mujer en la multitud. «En la comunión que tienes conmigo, en la búsqueda constante de mi voz. Por eso, prepara tu corazón para lo que viene. En este nuevo comienzo, deberás mirar hacia mí, que estoy preparando un lugar para ti», prometió el Señor. La revelación de un futuro prometedor llenó sus corazones con un fuego renovado, y así, sintiendo la presencia del Eterno, respondieron juntos en un grito unánime: «Haremos todo lo que has dicho». En ese instante, Moisés vio cómo la nube empezaba a brillar con destellos de luz viviente, como un reflejo del cielo. Sentía que puntos de futuro, de esperanza y santidad estaban urdiendo en sus corazones, conectando a cada uno con el plan soberano de Dios. La grandeza del pacto apenas comenzaba a vislumbrarse. Mientras el poder de la experiencia envolvía al pueblo, Moisés comprendió que el viaje apenas estaba comenzando. La pregunta seguía resonando en su interior: ¿están listos para enfrentar el desafío de la obediencia? La atmósfera estaba cargada con la promesa de revelaciones venideras,
añadiendo un aire de expectativa. Así, el tiempo de preparación y transformación se tejería en cada paso. Con su espíritu dispuesto, Moisés vio que el Eterno tenía un plan más grande y asombroso de lo que podían imaginar. En su corazón ya podían sentir la cercanía de la revelación que vendría. La gloria de este nuevo pacto llevará a mi pueblo a la tierra prometida. Vista esta tierra no será solo física, también será un enramado de bendición y propósito. Y así, bajo el abrazo calidez de la nube divina, se preguntaban, ¿qué más revelará el Señor? ¿Qué regalo tiene preparado para nosotros en este nuevo viaje? La historia estaba apenas por comenzar, y el susurro de Dios les aseguraba que el futuro sería luminoso si permanecían en su camino. Mientras la nube brillaba y hacía danzar rayos de luz por todo el campamento, un aire de expectación se apoderó de la multitud. Moisés, sintiendo la presencia del Eterno con mayor intensidad, se levantó de su postración, su ser rebosante de determinación. La voz de Dios aún resonaba en su mente como un eco sagrado, prometiendo vida y dirección. Israel, llamó Moisés, su voz profunda y poderosa, está en la valía de tu obediencia que forjarás tu destino. Este es un tiempo de preparación, un tiempo de recordar quién es tu Dios. Con esas palabras, el pueblo comenzó a aglomerarse, formando un pasillo en medio del campamento, donde los ancianos y los líderes se alinearon para escuchar. Moisés comprendía que la forma en que respondieran a la palabra de Dios definiría una nueva era. Las promesas estaban al alcance, pero también lo estaban las pruebas. El viento susurró suavemente, limpiando temores y dudas. Recordad, continuó Moisés, el Dios que os ha sacado de la esclavitud de Egipto, el que ha partido el mar rojo y ha traído alimento del cielo. Su poder es inigualable y su amor es eterno. No solo está aquí, está en medio de nosotros. Amén, respondieron en unísono, sus voces extendiéndose como un eco de fe por todo el campamento. Era un testimonio de unidad, la fe de un pueblo que comenzaba a comprender la grandeza a la cual eran llamados. Simultáneamente, a lo lejos, se empezó a escuchar la melodía vibrante de un cuerno. Era el aviso del nuevo comienzo, un llamado a prepararse para recibir las instrucciones del Altísimo. En ese instante, la nube de la gloria de Dios se abrió aún más, y una luz cegadora fluyó, inundando el lugar. El momento se acerca, pensó Moisés, sintiendo su corazón latir con fuerza. «Escuchad ahora», exclamó, mientras la luz iluminaba sus caras. El Eterno está listo para entregarnos una revelación que guiará nuestros pasos. Él dirá quiénes somos en Él, y qué demandas tendremos en nuestras vidas. A medida que la gloria se manifestaba, las auras de los ancianos se enriquecieron con visiones de futuro. Uno de ellos, llamado Eliezer, miró con expectación y preguntó, ¿cómo seremos el pueblo que Dios quiere? ¿Qué debemos hacer para ser santos y apartados? En la obediencia, respondió Moisés, en la fidelidad de nuestros corazones al seguir la voz de Dios. No temáis ni flaquéis. Cada mandamiento que reciba nuestro Señor será para nuestro bien y para su gloria. Con renovado fervor, el pueblo comenzó a prepararse, sus corazones anhelando el diálogo divino que estaba por venir. La atmósfera estaba cargada de promesas, pero también de advertencias. El camino será difícil, añadió Moisés. Habrá momentos de tentación y desánimo, pero el Señor permanecerá fiel. Aun cuando te desvíes, su amor te buscará. No habrá rincón en el que su luz no pueda alcanzarte. La multitud asintió, comprendiendo el alcance de estas palabras. Cada uno pensaba en sus propios corazones, reconociendo que el viaje no solo era físico, era espiritual. Cada paso, cada decisión, formaría el tejido de la nación que se alzaría bajo el estandarte de su Dios. Y con ese pensamiento, la nube comenzó a moverse, como si la misma gloria de Dios tuviera planes de llevar a su pueblo a una experiencia aún más profunda. Se alzó un murmullo entre la gente. ¿Qué más nos dirá el Señor? ¿Cuál será el siguiente paso en su plan? Moisés, con ojos fijados en la nube, que avanzaba, sintió un escalofrío recorrer su ser.
El tiempo de revelación estaba sugiriendo un cambio drástico. La promesa de un pacto nuevo se avecinaba, y en su corazón pudo escuchar la presión del cielo. Pronto conocerán el sacrificio que será requerido, y se darán cuenta del regalo inmenso de mi gracia. Aquellos que quieran entrar en mi pacto deben prepararse, porque la gloria de mi promesa les aguarda. Así, con el pueblo listo para recibir, Moisés comprendió el asunto crucial. El camino hacia la tierra prometida no solo requería fe, sino también transformación. Estaba por revelarse la profundidad de la identidad de Dios y su relación con su pueblo, y todos aguardaban expectantes. Con el espíritu de consagración activado, resonó en el aire una pregunta que atravesaba generaciones. ¿Cómo entenderás mi voluntad en medio de esta nueva revelación? El cielo mismo parecía responder, mientras la luz de la nube centelleaba. Solo el tiempo revelaría el inmenso amor y el plan soberano de Dios que unía cada corazón. Nacía un nuevo capítulo, y la historia estaba por escribirse. Mientras la nube se mantenía en un movimiento constante, como llevada por el aliento divino, los corazones de los israelitas palpitaban con la anticipación de lo que estaba por venir. Moisés, sintiendo el ardor del Espíritu en su ser, levantó la mano en señal de calma para que el pueblo prestara atención. A medida que nos disponemos a escuchar la voz del Eterno, recordad que no solo somos un pueblo llamado a obedecer, sino también a conocer a nuestro Dios en profundidad, dijo con fervor, cada palabra cargada del peso de la revelación que estaba por darse. Las miradas estaban fijas en él, y el murmullo cundió el aire. ¿Qué nos dirá el Señor?, se preguntaban unos a otros, llenos de curiosidad ante lo que el cielo podría desvelar. En ese momento, un trueno resonó desde la nube, reverberando en los corazones de la multitud. «Yo soy el que soy», resonó la voz del Eterno, profunda y retumbante, llenando el espacio con su presencia. «Soy el Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Soy el Creador que da vida y forma a cada cosa». Moisés, sumido en la grandeza de la declaración divina, recordó las promesas que habían sido contadas a través de los siglos. «Escuchad, pueblo de Israel», exclamó, su voz llena de honor y respeto. «El mismo Dios que prometió acompañar a nuestros padres hasta este día está aquí. Él nos llama, y gracias a Él nuestra historia no termina, sino que comienza un nuevo capítulo». De pronto, el aire vibró con la intensidad de la proclamación. «Yo soy el Dios que libera, que transforma, que levanta al caído y da fuerza al débil», continuó la voz, envolviendo al pueblo en un manto sagrado de entendimiento. «Os llegáis a mí, así como vais a la tierra que prometí, pero primero debéis comprender que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Os daré instrucciones que revelarán no solo quién soy, sino quiénes sois vosotros en mí». Las palabras atravesaron la multitud como un rayo. Un anciano se levantó, visiblemente conmovido, y preguntó, «¿Y cómo podremos nosotros, siendo un pueblo temeroso, ser dignos de tal grandeza?» «Por medio de mi gracia», respondió la voz, y la nube se iluminó más intensamente. «Pronto conoceréis el sacrificado perfecto, que abrirá el camino hacia una nueva identidad. Aquellos que confíen en mí serán renovados, sus corazones endurecidos se volverán de carne, y la luz de mi ser brillará en vosotros». Moisés sabía que tal revelación requeriría de un compromiso profundo. «No temáis», dijo, «preparaos para escuchar los mandamientos que os daré. Serán como el fundamento de una casa que habrá de resistir las tormentas. Serán la guía en cada paso hacia la tierra que fluye con leche y miel». Y así, con cada palabra pronunciada, el pueblo entendía la necesidad de establecer un vínculo con lo sagrado. La imagen de una relación personal con Dios comenzaba a florecer en sus corazones. Pronto, la gloria de su presencia se concentró de forma inusual, y se dieron cuenta de que estaban al borde de un nuevo pacto. «Este es el tiempo de la revelación», anunció Moisés, «el tiempo en que vos estáis a punto de saber que la obediencia no es un fardo, sino un camino hacia la libertad. Prepárense, porque lo que viene es grande, lo que viene es el propósito eterno forjado». Y mientras la nube comenzaba a desvanecerse, dejando un halo de luz atrás, la voz de Dios resonó una última vez. «No olvidéis los caminos de mis instrucciones,
pues de esta manera conoceréis que soy vuestro Dios, y que vosotros sois mi pueblo. Un nuevo pacto nacerá, y traerá salvación a todos. Este es solo el principio. Con esas palabras flotando en el aire, la multitud quedó conmovida, sintiendo el peso sagrado del mensaje. La revelación de un sacrificio aún desconocido comenzaba a tomar forma en sus corazones, sembrando una inquietud al mismo tiempo esperanzadora y transformadora. Aquella promesa resonaba entre ellos, revelando que el cielo estaba entrelazando sus destinos con la historia de redención que se desplegaría ante sus ojos, tal como un tejido divino. Así, el pueblo, sumido en un silencio reverente, se preparó para el llamado a la transformación que estaba por llegar. La historia, marcada por la mano de Dios, estaba apenas iniciando, y la gloria del Altísimo era la guía de su andar. ¿Qué significado tendría este nuevo pacto? ¿Y qué revelaciones traería a sus almas ese sacrificio tan extraño? La espera se sentía en el aire, cargado de promesas. La preparación en el campamento era palpable, un hilo de expectativa que se entrelazaba con la fe renaciente del pueblo. Moisés, consciente de la gravedad de la revelación que estaba por llegar, tomó un momento para contemplar al pueblo. Las vidas que habían sido moldeadas por la esclavitud en Egipto ahora tenían la oportunidad de ser transformadas por la gloria del Dios viviente. «Escuchad, oh Israel», comenzó, su voz reverberando por el aire fresco de la mañana. «Estamos aquí en la presencia del Señor, y Él está listo para entregarnos las instrucciones que nos guiarán como pueblo escogido. Este es un momento de consagración. Preparad vuestros corazones para recibir el pacto divino». Las palabras de Moisés pesaban en el ambiente. El pueblo, conmirado, contenía la respiración. Había un reconocimiento colectivo de que se acercaba a algo monumental, un giro en la narrativa que podría cambiar sus destinos de forma irrevocable. Mientras Moisés ascendía al monte, una profunda quietud se apoderó de los que aguardaban. La nube comenzaba a descender suavemente, llenándose de un resplandor cálido que iluminó a cada individuo bajo su sombra. «Es tiempo de escuchar al Señor», dijo Moisés, su mirada fija en el cielo cubierto de gloria. Desde su lugar elevado, la voz del Eterno emergió, resonando con un tono de poder y autoridad. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí». Éxodo 20:2-3. Cada palabra era como un rayo de luz que cortaba la obscuridad de la ignorancia y el cautiverio, sembrando semillas de revelación en los corazones anhelantes. Moisés, sintiendo el peso de cada instrucción, apoyaba la mirada en el pueblo, mientras las primeras palabras del decálogo se proclamaban. «No harás para ti imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra». Esta instrucción ardía como fuego en los corazones, un recordatorio de la grandeza de Dios y la necesidad de adoración genuina. Así, el pueblo escuchó mientras se les revelaban los mandamientos del Señor. Cada uno apuntaba no solo a una conducta correcta, sino a una relación íntima y transformadora con su Creador. «Honra a tu padre y a tu madre», decía, «para que tus días se alarguen en la tierra que te da el Señor». La promesa de bendición acompañaba a cada mandato, reforzando la conexión de obediencia y gracia. A medida que Moisés compartía las palabras, la convicción envolvía a los suyos, la realidad de que el mismo Dios que había partido el mar, que había alimentado a su pueblo en el desierto, estaba manifestándose como un dador de leyes, cobraba un significado profundo. El camino hacia la libertad no era solo un acto de huida, era un llamado a vivir en verdad. Al bajar del monte, Moisés encontró el rostro del pueblo iluminado. Cada miembro parecía estar despierto a la extraordinaria realidad que les rodeaba. «He recibido instrucciones sobre cómo vivir en su presencia», declaró Moisés, «no solo como liberados, sino como el pueblo santo de Dios». El ambiente vibraba con reconocimiento y compromiso. Sin embargo, había un destello de inquietud que atravesaba a algunos, un eco de la duda forjada por el antiguo yugo del egipcio. De repente, un anciano del pueblo se adelantó. «¿Cómo podremos mantenernos fieles ante pruebas?
¿Y si tropezamos de nuevo? Moisés, sintiendo la ansiedad en la voz del anciano, respondió con firmeza y amor: las pruebas vendrán, pero el Señor estará con nosotros en cada desafío. Su gloria nos guiará, y su gracia será nuestro sostén. Este pacto es un regalo, y en nuestros corazones encontrarán la esperanza que nunca desmayará. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Moisés vio en los ojos del pueblo una mezcla de fe y temores latentes. La tensión entre el deseo de seguir adelante y el miedo a lo desconocido era densa. En medio de ese turbulento mar de emociones, la voz del Eterno chisporroteó en su corazón, llevándolo a afinar su mirada hacia el futuro. Cada uno de ustedes llevará algo valioso en este viaje. Este no es solo un pacto de leyes, es un mandato de amor, dijo con una pasión renovada. Seremos su pueblo, debemos ser la luz en la oscuridad, juntos. Con la autorización del Creador resonando en el aire, el sentimiento de comunión se desarrollaba entre ellos. Cada uno comprendía que su travesía no era solo un acto físico de obediencia, sino un viaje espiritual hacia un futuro lleno de propósitos. Finalmente, Moisés proclamó: cuando lleguemos a la tierra prometida, recordad los caminos que el Señor nos ha revelado. Mantendremos este pacto y viviremos en obediencia por nuestro bien y para la gloria de su nombre. En el aire flotaba una pregunta crucial: ¿qué será necesario para permanecer fieles en esta nueva relación con Dios? La expectativa se llenaba de esperanza y la certeza de que la revelación aún no había terminado. La imagen de un sacrificio perfecto comenzaba a tomar forma en ese campo inquieto, una sombra de lo que vendría. Mientras el pueblo se preparaba para marchar hacia lo desconocido, entendieron que la historia que se desarrollaría estaba entrelazada con la fidelidad divina y un nuevo orden de gracia. Así, la promesa de un pacto eterno se susurraba en sus corazones, un recordatorio de que no estaban solos. La historia de redención apenas comenzaba a abordarse, y el Eterno, en su infinita misericordia, se preparaba para transformar no solo a un pueblo, sino a la historia misma de la humanidad. El sendero hacia el futuro, iluminado por la gloria del Altísimo, se trazaba cada vez con mayor claridad. ¿Cómo se manifestaría ese sacrificio perfecto en sus corazones y vidas? El misterio de la revelación estaba por desvelarse, con un eco divino alentando su caminar.